Bueno, para continuar entonces con el estudio de la sexta trompeta, voy a compartirles el documento que nuestro hermano Daniel preparó y vamos a continuar desde donde él quedó. ¿Les parece? Vamos a detenernos en cualquier duda que haya, cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran expresar. Simplemente levantan su manito o simplemente activan su micrófono y allí vamos a tratar de dar respuesta, ¿no es cierto?, a las consultas que haya. Así es que les comparto entonces ahora la pantalla y ustedes me dicen si se está viendo todo bien. ¿Cómo está por ahí? Si alguien me dice, Está bien, Sí, se aprecia. muy bien. ya, Sí, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, las últimas diapositivas que nuestro hermano Daniel nos mostró son las que tienen que ver con la ley de apostasía, ¿no es cierto? Con el final de este periodo de día, mes, año, ¿no es cierto? A ver, mejor dicho, año, eh, mes, día y hora, ¿no es cierto? Y hay diversos lapsos de tiempo que le asignan los distintos estudiosos de esta profecía, pero más o menos todos concuerdan en que fue un lapso que lo vamos a ver inmediatamente, que está aquí. Tenemos tres propuestas, ¿ya? Que más o menos giran en torno a esos años. La primera propuesta que se ve aquí, a ver, voy a ver si puedo agrandar esto para verlo en pantalla completa. No sé si voy a poder, pero vamos a intentarlo. Ujujú. Pantalla completa. Ahí está. Se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí. Ok. Voy a tratar de manejar esto aquí. Está un poco difícil. No, voy a tener que salir de la pantalla completa. Denme un momento. Ahí sí. Ahí sí, porque no podía ver bien la diapositiva. Ok. Entonces, eh, aquí tenemos las tres propuestas de periodos que encierran esos 391 años, me parece que son. Sí, son 360 más 30 más 1 y más los 15 días. ¿No es cierto? 391 años y 15 días. Bueno, esos 391 años están contemplados dentro de estas tres propuestas. La primera de ellas corresponde al periodo que está dentro del año 1448, que comienza, según esta propuesta, con la coronación del emperador solicitada. ¿A qué se refiere esto? Que el emperador del Imperio Romano de Oriente estaba ya tan debilitado, ¿no es cierto?, que para poder ser coronado prácticamente tuvo que pedir permiso, ¿no es cierto?, al sultán de aquella época. Entonces, eh,
eso se hizo y eso se considera un momento de asunción al poder de este imperio, del imperio musulmán, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que va desde ese momento histórico hasta el Tanzimat turco para satisfacer a Europa. Eso sucedió en 1839. Yo estuve averiguando de eso y pude ver que el Tanzimat en, en el lenguaje de ellos, ¿no es cierto? A ver, denme un momento. Denme un momento, por favor. Por aquí está. Miren, el Tanzimat significa en turco reorganización. Es decir, que el imperio turco o otomano, ¿no es cierto?, sufrió una reorganización. Les voy a leer un poquito lo que averigüé. Dice, el Tanzimat fue un importante periodo de reformas en el imperio otomano que comenzó en 1839 y se prolongó hasta 1876. El Tanzimat fue un esfuerzo por modernizar el imperio para hacer frente a la creciente presión interna y externa, principalmente de las potencias europeas, y buscó centralizar el poder, fortalecer el Estado y modernizar diversas áreas de la administración y sociedad otomana. Estas reformas fueron impulsadas por sultanes como Mahmud II y sus sucesores, y los principales objetivos eran modernizar la burocracia, el ejército, el sistema educativo, el sistema legal, para hacer al imperio más eficiente y menos vulnerable a las influencias externas. O sea, esto ya nos muestra que el imperio otomano estaba sufriendo, digamos, por parte baja una influencia bastante importante externa de las potencias europeas, ¿no es cierto? Y esto se considera entonces ya un momento de decadencia del imperio otomano. ¿Ya? Eso es según una visión que vimos que tenemos tres propuestas, ¿no es cierto? Esa es la primera. Entonces, desde que se solicita la coronación del emperador del Imperio Romano de Oriente hasta que se comienzan estos movimientos de reorganización del Imperio Otomano, hay 391 años, desde el año 1448 al 1839, ¿ya? Y eso podría ser un cumplimiento de la profecía. También tenemos, a ver, denme un momento, se me corrió aquí, ahí sí. También tenemos la segunda propuesta que va desde el año 1449 con la coronación bajo la autorización del sultán, es decir, en la propuesta anterior, un año antes, la coronación del emperador había sido solicitada, ¿cierto?, al sultán. Pero aquí se toma como partida el momento en que es coronado el emperador de Oriente bajo autorización del sultán del Imperio Otomano. ¿Ya? Eso es tomado como punto de partida según este enfoque y el punto de término de los 391 años es el año 1840. ¿Ya? ¿Qué sucedió en el año 1840? Bueno, fue según la interpretación de Josías Litsch, ¿no es cierto?, el momento en que el Imperio Otomano acepta las condiciones europeas para mantener su estabilidad en el medio en que estaba. Recordemos todo lo que nos contó el hermano Daniel, ¿no es cierto?, en el estudio pasado, acerca de cómo eh, un, un gobernante egipcio, ¿no es cierto?, había amenazado el bienestar del Imperio Otomano, tomando prisionera toda la flota, ¿no es cierto?, del Imperio Otomano, o una gran flota del Imperio Otomano, y
y el sultán, ¿no es cierto?, pidió ayuda a las potencias europeas para que lo ayudaran a salir de del paso en que estaba, ¿no es cierto? Eso ya nos muestra también que hay una decadencia del Imperio Otomano, hay una situación en la que ya no está en situación de imponer condiciones, ya necesita pedir ayuda, ¿no es cierto?, a las potencias europeas, y esto es tomado como el fin de su hegemonía. Entonces así se cumple también un periodo de 391 años y 15 días exactos, según Josías Litch, desde el año 1449, es decir, la coronación eh, del emperador de Oriente, y estas condiciones bajo las cuales se hicieron tratados entre el Imperio Otomano y las naciones europeas. ¿Ya? Eso sucedió en 1840. Y por último, la última propuesta que se hace también es la que corresponde al periodo que va entre los años 1453, que es el año de la caída de Constantinopla, ahí dice sueltos para matar, ¿no es cierto? Y va hasta la llamada ley de apostasía, de la cual nos habló el hermano Daniel también, ¿no es cierto?, que la vamos a revisar. Miren, aquí en una diapositiva antes, nos dice que el sultán Abdul-Mesil eh, promovió esta ley. Dice, de ahora en adelante, el cristianismo no será insultado en mis dominios, ni los cristianos serán perseguidos de ninguna manera por su religión. Esto nos da a entender, ¿no es cierto?, que el Imperio Otomano ya no tenía ni el poder, eh, ¿no es cierto?, ni le convenía seguir ejerciendo una hegemonía total sobre las fuerzas de los cristianos que estaban en sus dominios. Entonces, ya se les quitó este peso de encima a las personas, incluyendo a las personas que tenían la fe musulmana, ¿no es cierto?, que anteriormente eran condenados a, a la cárcel, a diversos castigos, ¿no es cierto?, por apostasía, o sea, por abandonar la fe musulmán. Ahora ya no lo eran más. ¿Ok? De ahora en adelante, según esta ley de apostasía, llamada así, ¿no es cierto?, las personas ya no iban a ser insultadas ni perseguidas dentro de los dominios del Imperio Otomano. Aquí hay una cita de Stratford Canning que dice: la puerta sublime se compromete a tomar medidas efectivas para prevenir de ahora en adelante la ejecución y pena de muerte del cristiano que es un apóstata. Ok. Apóstata del islamismo. A eso se refiere con la ley de apostasía, por si acaso, ¿ya? No a los cristianos apóstatas, sino a la ley de apostasía del islamismo. Ok. Entonces, desde la caída de Constantinopla en el año 1453 hasta la ley de apostasía en el año 1844, se toma este periodo también de 391 años para cumplir esta profecía del año, mes y día. ¿Ya? ¿Ok? Entendiendo eso entonces, ya dejamos atrás esto que corresponde a los periodos de tiempo incluidos en la quinta y sexta trompetas. Recordemos que la quinta trompeta tenía un periodo de tiempo de 5 meses y la sexta trompeta tiene un periodo, según esta interpretación, ¿no es cierto?, de 391 años literales, ¿ya? Representados por el año, mes y día. Y según Josías Litch, la hora también, ¿ya? Ok. Vamos a ir avanzando. La siguiente diapositiva
nos muestra un gráfico aquí en donde se hace una comparación de otras profecías de tiempo. Dice, análisis de la sexta trompeta, la aplicación histórica, dice, otras profecías de tiempo relacionadas entre sí, o sea, cómo se ven en el flujo de la historia estas profecías de tiempo. Recordemos que en Daniel 12, 11, se nos habla de estas profecías. Se nos habla de una profecía de 1290 años, cuando se nos dice, a ver, la vamos a leer, vamos a ir a Daniel. Denme un momento, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir la Biblia. Ahí está cargando, denme un momentito. Ahí sí. Les comparto aquí. Ahí sí. ¿Me dicen, por favor, si se está viendo bien? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Nos vamos entonces a Daniel capítulo 12, versículo 11. ¿Qué nos dice Daniel 12, 11? Dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, ahí la palabra sacrificio está agregada, ¿no es cierto? No está en el original. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación desoladora, dice, habrá 1290 días. Eso es lo que dice la versión Reina Valera, ¿ok? Pero en la versión King James no dice así. Miren, les voy a mostrar la versión King James cómo está. Si nosotros la traducimos, dice, y desde el tiempo que el diario o el continuo se ha quitado, dice, y la abominación que causa desolación sea establecida, dice literalmente 1290 días. Eso dice, ¿ok? En la versión española de la Reina Valera nos da a entender de que entre esos dos eventos sucede ese periodo profético, pero en realidad en el original no necesariamente se puede leer así, se puede leer de las dos maneras, ¿ya? Simplemente nos está anunciando un periodo de tiempo que va desde ese lugar, desde que se ha quitado el continuo, ¿ya? Y en el inglés dice, y puesta la abominación desoladora o establecida la abominación desoladora. Es decir, la interpretación tradicional, ¿no es cierto?, nos dice que el continuo quitado y la abominación desoladora puesta son eventos que tienen lugar en el mismo momento, ¿ya? No es, no es que este periodo de tiempo vaya del continuo, desde quitar el continuo hasta la abominación desoladora. No dice eso, ¿ok? Aunque también se podría entender así. Por eso es que está de esa manera traducido en la versión Reina Valera, ¿ok? Ya, a ver, yo quiero aclarar esto porque esto causa a veces un poco de confusión en las personas que estudian la profecía, eh, que tienden a tirar este periodo para el futuro, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Y yo quisiera que esto se entienda bien. No está estrictamente relacionado con el tema que estamos tocando ahora, pero sería bueno que lo entendamos bien ya que lo estamos leyendo. Me gustaría, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla
porque quiero ver los participantes y quiero hacer algunas preguntas aquí para ver si esto se entiende bien. A ver, con el dedo. Ah, no voy a apuntar a nadie para que lo diga, pero quisiera saber si alguien me puede explicar cuál es, a grandes rasgos, ¿no es cierto? De forma resumida, solamente para tener otra persona que lo explique y que los demás lo puedan entender en otras palabras. Quisiera saber si alguien me puede explicar cuál es la comprensión tradicional del periodo de los 1290 días o años de Daniel 12:11. ¿Cuándo parten según la interpretación tradicional? ¿Hay alguien aquí que me lo pueda explicar? ¿Hay alguien? Desde salida la orden para reconstruir Jerusalén. No, eso es lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas o de los 2300 años, ¿no es cierto? Eso es lo que pertenece al año 457 antes de Cristo. Pero aquí estamos en Daniel, eso es de Daniel 8, ¿no es cierto? Perdón, de Daniel 9. Pero aquí estamos, hermana, estamos en Daniel 12. Daniel 12, versículo 11. En Daniel 12, versículo 11, hay una profecía de tiempo, en donde el ángel o el personaje este que está aquí, ¿no es cierto?, le dice a Daniel que va a haber un periodo de 1290 días. 1290 días. Miren, según la Reina Valera, esto es lo que quiero explicar bien y que quede bien claro. Según la Reina Valera, este periodo va desde que es quitado el continuo, ¿ya? Quitado el continuo, ahí parten los 1290 años y terminan con la abominación desoladora. ¿Se entiende eso? A ver, vamos a preguntar, porque yo quiero que esto quede bien claro. ¿Cuándo partiría, según la Reina Valera, según la versión Reina Valera de la Biblia, que es la que usamos la mayoría, ¿no es cierto? Según la versión Reina Valera, ¿con qué evento partiría este periodo de 1290 años? A ver si alguien lo entendió. Según lo que dice el texto de Daniel 12:11. Con la muerte de Esteban. A ver, vamos a ir a Daniel 12:11. Les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar, miren. 1842. No, miren, vamos a verlo. Ahí se está viendo, ¿no? ¿Se está viendo ¿Se está viendo la Biblia? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Miren lo que dice aquí Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, ¿se fijan que ahí la palabra sacrificio está en otro color? Eso significa que en el original no está, ¿ya? O sea, el original dice sencillamente que fuere quitado el continuo, nada más, ¿ya? Entonces dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, o sea, ahí parte, ¿ya? ¿Cuál es el evento entonces que le da partida a los 1290 días? La muerte de Cristo. No, aquí dice quitado el continuo. Eso es todo lo que dice. ¿Ya? La muerte de Jesús. Ya, bueno, ustedes me están dando la interpretación. Se están yendo más adelante.
Ya, pero según lo que la Biblia dice es el quitar el continuo. Eso es el evento, ¿ya? No lo interpretemos todavía, no lo interpretemos Pero todavía. hermano, ¿qué significa el quitado, el continuo? Ya, miren, lo vamos a ver inmediatamente, pero lo que yo quiero que quede en sus mentes grabado es la secuencia de eventos, no tanto el significado. ¿Me entienden? ¿Ya? Según la Reina Valera, la secuencia es la siguiente. Se quita el continuo, pasan 1290 años y entonces, ¿qué sucede al final? A ver si alguien lo está leyendo. ¿Qué sucede al final de los 1290 años? Según la Reina Valera. La abominación desoladora. Ok, muy bien, muchas gracias, hermana. La abominación desoladora es lo que le pone fin al periodo de 1290 años o días proféticos, ¿no es cierto? Ya. Ese periodo de 1290 años entonces estaría comenzando con el quitar el continuo y terminaría con la abominación desoladora. Eso nos dice la Biblia en la versión Reina Valera, ¿ok? Eso es lo que yo quería que quede claro. Ya. Pero aquí les voy a dar un dolor de cabeza, que creo que es necesario que lo tengamos. La Biblia en inglés no dice eso. ¿Se entiende? La Biblia en inglés no dice eso. La Biblia en inglés dice literalmente, dice, desde que se ha quitado el continuo y se apuesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? O sea, en el Sí, inglés, sí y no. ya, a ver, mire, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo Más que no claro entiende? ahí, hermanito, en inglés. ¿Por qué no entiende, hermano Víctor? ¿Qué es lo que no está entendiendo? Está desactivado su micrófono, por si acaso. No, me cuesta comprenderlo. Me cuesta comprender eso. Por eso Ya, digo sí y no. ya, ok. Si lo repite de nuevo. Sí, se lo repito, mire. En el En una, español, ah, perdón. iba a decir que en la otra Biblia no dice hasta, sino y. En la Exacto, la hermana lo captó perfectamente. La hermana lo captó perfectamente. En el español nos da un periodo desde este lugar hasta este lugar. ¿Se entiende? Pero en el inglés no nos da un periodo hasta, sino que nos dice el inicio solamente. ¿Se entiende? O sea, es como que yo les dijera, a ver, vamos a poner un ejemplo. Es como que yo les dijera, miren, desde mi casa hasta el cerro hay 3 kilómetros. Les estoy dando un punto de partida y un punto final, ¿no es cierto? Ok. Clarito. Todos ustedes lo entienden. Desde mi casa hasta el cerro hay 3 kilómetros. ¿Ya? Pero, ¿qué dirían ustedes si yo les digo? Desde mi casa y el cerro hay 3 kilómetros. Les estoy dando un punto de partida, ¿verdad? Pero les estoy dando un punto final en el segundo caso. no. No, no hay un punto final. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, miren, la interpretación tradicional de la profecía de Daniel 12 se basa en el inglés, no en el español. Y eso yo quiero que quede clarísimo, porque en el inglés
se nos da un punto de partida, pero no se nos da un punto final. No se nos dice qué es lo que va a suceder al final, solamente se nos da un punto de partida. ¿Ya? Pero en el español se nos da un punto de partida y un punto final. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tomamos punto de partida y punto final como en el español, eso nos No deja, se, eso nos no se deja, no, exacto, no se cumple la profecía como nosotros la hemos estudiado al menos. Nos deja un descalabro, queda todo desordenado. ¿Por qué queda todo desordenado? Porque necesitaríamos nosotros ubicar la abominación desoladora en el año 1798. Y en el año 1798 no hay nada, nada que a nosotros nos diga que ahí sucedió la abominación desoladora. Al contrario, en el año 1798 fue quitada la abominación desoladora. ¿Se entiende? Porque, ¿qué sucedió en el año 1798? A ver, ¿quién me lo recuerda? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué sucedió en el año 1798? La caída de las estrellas, el terremoto y todas esas Te- cosas eh, así. termina la supremacía papal, hermano, donde es Exact, tomado prisionero el Papa. exactamente. La Revolución Francesa. El año 1798 es el fin de la supremacía papal. Eso es el año 1798. El general Berthier de Francia llega al Vaticano, llega a Roma, ¿no es cierto? Toma prisionero al Papa, le quita su anillo, ¿no es cierto? Lo saca del trono, se lo lleva prisionero y el Papa muere poco tiempo después, en prisión, ¿ya? Roma pierde todos sus poderes políticos. Esa es la herida mortal de Roma, del papado, de la bestia, de la profecía. claro, que está en la profecía. Entonces, no hay, en ese año no hay ningún evento que a nosotros nos haga decir, ah, esa es la abominación desoladora. Por lo tanto, el español, la traducción en español no nos sirve para apoyar la interpretación tradicional. ¿Me entienden? ¿Se entiende bien eso? No nos sirve. Si usted agarra la Biblia Reina Valera y usted quiere demostrarle a alguna persona que Daniel 12:11 nos habla acerca de el tiempo de la supremacía papal, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Porque hay una contradicción allí. Pero si usted le explica a la persona que en el lenguaje original en realidad se puede entender como un punto de partida y un punto final, y también se puede entender solamente como un punto de partida, entonces sí tiene sentido. Tiene sentido porque en el inglés no le da un punto final. Simplemente en el inglés le está diciendo que cuando se quita el continuo, ocurre la abominación desoladora en el mismo momento. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, y dicho sea de paso, basándose en la traducción del español, es que algunas personas proponen que Daniel 12:11 es una profecía que todavía se tiene que cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en el español dice
literalmente que desde que se quite el continuo hasta la abominación desoladora, tienen que suceder 1290 días. Y esa secuencia de eventos no ha tenido lugar nunca en la historia. No ha habido en la historia nunca un momento en donde se quite el continuo, pasen 1290 años y se ponga la abominación desoladora. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Eso no es historia. No ha sucedido. Por eso es que nosotros como adventistas no interpretamos esta profecía según como está escrita en el español, sino que lo hacemos como está escrita en el inglés. Eso yo quería que quedara claro, para que seamos honestos y sepamos cómo responder a las preguntas cuando alguien nos las haga. Imagínense que alguien viene y le dice, oye, pero si la Biblia dice que tiene que suceder un periodo de 1290 días desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. Y eso no sucedió en la historia. Entonces usted va a empezar a decir, no, pero es que no, usted tiene que dar una buena explicación. Y la explicación es que en el lenguaje original no necesariamente dice así. Eso no quiere decir que está mal traducido en el español. No, también se podría traducir así, pero no necesariamente. ¿Ok? Ya. Dicho eso. Porque, perdón, hermano, ¿sí? porque el Señor Jesús, Él habló de la abominación desoladora también. Exacto. Pero Él se refería a la destrucción de Jerusalén. Sí. Y no fue después de un periodo tan largo, fue mucho menos. Claro, exactamente. Bueno, algunos tratan de encontrar allí, ¿no es cierto?, una profecía literal en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? O sea, algunos dicen, mira, desde que fue quitado el continuo allá en Jerusalén, pasaron 1290 días literales y entonces aparecieron los estandartes de los romanos en las afueras de Jerusalén. ¡Ah! Y ahí se cumplió. Pero la verdad, hermano, es que es bastante difícil encontrar ese cumplimiento históricamente. Hay que forzar un poco los eventos y tendríamos que defender también la idea de por qué tiene que ser literal ese cumplimiento, ¿no es cierto? Y la verdad es que es muy, muy difícil. Es muy difícil. Porque aquí el ángel se está refiriendo al tiempo del fin. Si nosotros volvemos unos versículos antes, fíjense en el versículo 4, por ejemplo, el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿dónde más? Aquí, en el versículo 9, dice, y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, el ángel está todo el rato hablando a Daniel acerca del tiempo del fin, ¿no es cierto? Por eso es que como adventistas creemos que tradicionalmente esta profecía tiene como punto de partida quitar el continuo y poner la abominación desoladora, y su punto de término es el tiempo del fin. Por eso es que como adventistas predicamos y enseñamos que el tiempo del fin comienza desde el año 1798 en adelante. ¿Se entiende la idea? Espero que se entienda. ¿Ya? Ok, voy a dejar de compartir la pantalla aquí y vamos a ir otra vez a la diapositiva que nos llevó hasta ese lugar y se las voy a compartir inmediatamente. Denme un momentito. Aquí está. Ya. Aquí está el diagrama que nos preparó el hermano Daniel, que me parece que ya lo vi conectado por ahí. A ver si está todavía el hermano Daniel. Sí, está conectado.
Bueno, yo no sé si el hermano Daniel nos quiere explicar ese diagrama o si prefiere mantenerse ahí como auditor solamente. Sí, voy aquí los cursos, ¿me escuchan? Sí, se escucha, hermano, pero un poco recortado. Sí, es que voy aquí los cursos, voy saliendo. Sí, sí, Pero mi idea de presentar eso no fue como entrar en esa profecía, porque tiene hartos detalles, en el fondo, claro, sería como esa mucha información. Sino que sí, mi idea de presentar eso fue decir, que así como hay una cierta base para relacionar los periodos de tiempo de la sexta trompeta, también hay una base para relacionar, como decía en el libro de Daniel, esa es mi idea para explicar, lo sí. puse nomás, pero Hermano Daniel, mire, se escucha muy mal, pero yo logré entenderle. Yo logré entenderle por el contexto. Mire, yo sé que no era su intención entrar en profundidad en esa profecía, solamente que yo quise explicárselas a los hermanos para que ellos tengan claro y que no anden esa espina en el zapato ahí, por lo menos como a mí me pasó, ¿ya? Ahora voy a proceder justamente a comparar esos periodos de tiempo con el objetivo que usted tenía, me imagino, que era el objetivo simplemente de poner lado a lado eh, otras profecías que tienen lugar más o menos en esos mismos años. Miren, aquí lo que el hermano Daniel puso eh, es en paralelo la profecía de los 1260 años, que nosotros sabemos que está presente en Apocalipsis, ¿no es cierto? La puso en paralelo con la profecía de Daniel 12:11. Nosotros sabemos que la profecía de Apocalipsis va desde el año 538, desde la asunción del papado, ¿no es cierto?, hasta su destitución en el año 1798. Ese es el primer periodo que pone aquí el hermano Daniel. Y paralelamente nos pone también la profecía de Daniel 12:11, que dice que hay 1290 años entre su comienzo, que es donde se quita el continuo y se pone la abominación desoladora, hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Ese es el hasta, según la interpretación tradicional. Y el tiempo del fin es el momento en que el papado recibe la herida mortal, es decir, el año 1798. ¿Ya? Eso lo entendemos por el contexto, no porque lo diga el versículo, sino por el contexto de Daniel 12. ¿Ya? Ok, así se ven entonces los años. La profecía de Apocalipsis comienza en el año 538, la asunción del papado, y termina en 1798. La de Daniel 12 comienza en el año 508 y termina en el año 1798. ¿Qué sucedió en el 508 según la visión histórica? Bueno, se los leo rápidamente. En el año 508 sucedió lo siguiente. Leo acá en una fuente que estuve investigando. Dice, para los adventistas, el año 508 marca un evento clave en la historia que tiene relación con el establecimiento del poder papal. Este año se asocia con la conversión del rey Franco Clodoveo al catolicismo, quien en ese año consolidó su poder sobre las tribus bárbaras y adoptó el cristianismo como religión oficial, alineándose con la Iglesia de Roma. Esto es visto como un paso significativo en el establecimiento del poder temporal del papado, que culminaría en la plena autoridad civil y religiosa de la Iglesia en Europa. La conversión de Clodoveo y su apoyo al papado prepararon el terreno para la abominación desoladora, que según los adventistas es una referencia al poder papal en su apogeo. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Asunción de Clodoveo, entonces, la adopción de la religión católica, del catolicismo, ¿no es cierto?, eh, en, como religión oficial, ¿no es cierto?
Y entonces comienza este gran periodo de 1290 días. Ahora, me vuelvo a la diapositiva. Dice más adelante, en Daniel 12, el versículo 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Aquí hay otro periodo, 1335 días. Según el contexto, ese periodo es el mismo, solamente que se alarga un poquito más. De ahí viene el tema de la espera, por eso dice el que espere, ¿no es cierto? Y se extiende hasta el año 1843 y 1844. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, allí es donde aquí el hermano Daniel puso juicio de vindicación de los mártires de la gran tribulación. O sea, comienza este juicio que según el quinto sello les es prometido a aquellas personas que han sufrido el martirio, ¿cierto? Los que han sufrido el martirio, que reclaman, que piden justicia. Bueno, en el año 1844 en adelante comienza este juicio de vindicación. Por eso es que se dice, bienaventurado el que espere y llegue al fin de los 1335 días. O sea, ese periodo largo de 1335 días sería lo que tendrían que esperar aquellos que querían ver el momento en que el juez celestial comenzaría a vindicar a los mártires de la gran tribulación. Nosotros sabemos que desde el año 1844 en adelante, el 22 de octubre, comienza en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, comienza lo que llamamos el juicio investigador. Comienzan a recibir las credenciales, la aprobación, el veredicto, ¿no es cierto?, definitivo, todos aquellos que han muerto en Cristo y que sostuvieron su fe hasta su muerte. Y entonces son declarados salvos, son declarados sellados y listos para la resurrección y la salvación eterna. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar a un lado esta diapositiva que tenía como objetivo simplemente, me imagino, ahí el hermano Daniel nos corregirá después si es otra cosa, pero tenía como objetivo simplemente mostrarnos un paralelo entre lo que estaba sucediendo durante esos años también. ¿Ya? Recordemos que la profecía del año, mes, día y hora, ¿no es cierto?, se extendía hasta estos años, ¿ya? Y corría en paralelo con estas otras profecías. ¿Ok? Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí dice, en Apocalipsis 9:17 se alude a que el ejército tenía corazas, armaduras de fuego, zafiro y azufre. Y aquí comenzamos a revisar aquellos detalles, ¿no es cierto?, que habían quedado en el tintero. Dice, en varias versiones bíblicas se menciona que son colores. Esto ya lo comentó el hermano Daniel también. Dice, el fuego puede ser rojo o amarillo. El zafiro o jacinto es de color azul y el azufre color amarillo verdoso. ¿Ya? ¿Ok? Sigue diciendo, la nueva versión internacional traduce Apocalipsis 9:17 de esta manera. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían una armadura de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. ¿Ya? Ok. Eso nos da una idea de cómo se puede entender a la luz de una interpretación, valga la redundancia, interpretativa o una traducción interpretativa mejor, como es la nueva versión internacional, ¿no es cierto? La nueva versión internacional es una versión interpretativa, no es literal, pero apoya esta idea de que
eso estaría haciendo referencia a colores más que a otro tipo de simbología. Bueno, dice, las descripciones que se han hecho de algunos soldados y generales del ejército turco, los genízaros y los spahis, coinciden en que se usaban uniformes de color azul, rojo y amarillo. ¿Ya? El hermano Daniel nos mostró, ¿no es cierto?, unas fotos allí, unas imágenes con los uniformes de la época. Dice en Apocalipsis 9:16, se menciona el número de efectivos del ejército. Dice 200 millones. Ya vimos que este número puede referirse a una cantidad incontable o posiblemente a 400.000, según cómo se cuente la cantidad. 4 túmens de 10.000 soldados cada uno. ¿Ya? Ok, allí vimos la vez pasada, ¿no es cierto?, acerca de las posibilidades de traducción de esa palabra que en realidad significa 10.000, ¿ya? Literalmente, o 10, un millar, ¿no es cierto? Ok. Bueno, aquí nos dice, las armas del ejército que causan la muerte de la tercera parte de los hombres son descritas como fuego, humo y azufre. Son llamadas también plagas. Esto ha hecho pensar a muchos intérpretes en armas de fuego en base a pólvora, los cañones, escopetas, mosquetes, etc. Y dice, la pólvora es una mezcla de carbón, azufre y potasio. Miren qué interesante. Que al explotar produce fuego y humo. Fue inventada por los chinos, que la usaron en armas y también para la diversión como fuegos artificiales. Fue introducida en Europa aproximadamente por el año 1200 y los turcos conocieron su uso por el contacto con pueblos orientales, los mongoles y los chinos. Las colas, semejantes a serpientes que tienen cabezas con las que hieren, pero no matan, dice, pueden ser vistas de la siguiente manera. En forma literal, como algún arma contundente usada por los jinetes para dañar, aparte de las armas de fuego, y en forma simbólica, como enseñanzas engañosas, a la luz de la escritura, ¿no es cierto?, como el Islam, inoculadas por la serpiente, el enemigo, ¿no es cierto?, con las que se hiere y engaña a los hombres. Bueno, estas son las interpretaciones que suelen darse allí, ¿no es cierto?, independientemente de qué tan convincentes nos puedan sonar, etcétera, etcétera, pero esto es lo que tradicionalmente se le ha asignado a esos símbolos que están allí. Dice, el símbolo de las colas aún no ha sido interpretado en forma satisfactoria por las distintas posturas. O sea, cumplimientos históricos o futuros. ¿Ya? Ok. A ver, voy a ver. Me parece que había un micrófono activado. Sí. Ya. Si a alguien le apago su micrófono, me disculpa, por favor. Solamente es para mantener un poquito el asunto ahí del sonido bien. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Si hay alguna duda con respecto a estas interpretaciones, por favor, no duden en comentarlo. Vamos a seguir. Aquí están los colores sobresalientes, que eran el azul, el amarillo y el rojo. Aquí vemos las distintas indumentarias, ¿no es cierto?, los ropajes que utilizaban los soldados otomanos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Dice que, bueno, aquí hay unas imágenes de los janisarios, dice, o genízares, dice, fundados por el sultán Murad I en el siglo XIV y abolidos en 1826 por el sultán Mahmud II o Mohamed II, ¿no es cierto? Ahí están
Ahí están sus ropas, su manera de vestirse, cómo está de acuerdo a esos colores de los que habla la profecía, ¿cierto? Dice, la ropa de los spahis era rica en extremo, tela contemporánea de oro y plata, así como escarlata, violeta, azul oscuro y verde, con bordados en oro. Imagínense la importancia que le daban ellos, ¿no es cierto?, a esos uniformes, a esas indumentarias. Aquí nos dice que el rojo representa el fuego, el azul dice azul iris, no sé a lo que se refiere con iris, pero dice, y el sulfuro es el amarillo, ¿ya? Ok. Y aquí hace referencia a las cabezas de los caballos. Dice que eran como cabezas de leones. Eso está en el versículo 9, perdón, en los versículos 17 y 18. Dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Ok? Fuego, humo y azufre. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Aquí yo quiero revisar lo que está en Apocalipsis 9:17. Voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a mostrar lo que dice la Biblia en este lugar. Denme un momentito. Nos vamos a Apocalipsis, capítulo 9, y nos vamos a los versículos 17 y 18. Lo que quería ver, denme un momento. Ya, recordemos por un momento que en la quinta trompeta, estos escorpiones tenían poder de hacer daño a los hombres por 5 meses. ¿Se acuerdan? Pero no matarlos. No los podían matar. ¿Cómo sabemos? En el versículo 5 dice, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Ok? No había muerte ahí. En la sexta trompeta, sin embargo, hay poder para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir leyendo, pero quería resaltar esa diferencia entre las 2 trompetas, que en la trompeta quinta no se mata a los hombres, sino que se les atormenta solamente por 150 años, pero en la sexta trompeta sí se da la orden de matar, ¿ya? A la tercera parte de los hombres. Y volvemos entonces a la diapositiva. Denme un momento. Aquí está. Ok. Avanzamos a la siguiente. Aquí dice, Constantinopla cayó bajo el ataque de cañones. El fuego de cañones comenzó el 12 de abril de 1453. Los otomanos mantuvieron activos permanentemente sus cañones durante 40 días, disparando unas 19.320 veces, aproximadamente 3.231 toneladas de proyectiles. Imagínense. Imagínense, hermanos. 3 millones, más de 3 millones de kilos
de proyectiles. Bueno, según esta interpretación, ¿no es cierto?, la profecía nos estaría hablando acerca de estas cosas. Seguimos adelante. Bueno, aquí hay más imágenes de los cañones. Cañones muy grandes, ¿no es cierto?, que se utilizaron para provocar la caída de Constantinopla. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunas imágenes que el hermano compartió, imágenes donde representa de manera gráfica la indumentaria, ¿no es cierto?, de los distintos actores de los dos bandos, ¿no es cierto? Ahí está la Roma papal, esa bestia, ¿no es cierto?, que lleva encima a una mujer cabalgándola, ¿no es cierto? Y allí están los símbolos de estos caballos que atacan al Imperio Romano de Oriente. Ok, vamos a seguir. Aquí dice 2 veces 10.000, 10.000, significa 4 veces 10.000. Los ejércitos, dice aquí, los ejércitos turcos estaban formados por unidades de 10.000 soldados. ¿Ok? Un tumen de 10.000 jinetes por cada sultanato, y eran en total 4 túmens, es decir, 40.000, por lo que entiendo. ¿Sí? Dice, en Apocalipsis 9, 20 al 21 se explica que los otros hombres que no murieron por estas plagas, las armas de fuego, no quisieron arrepentirse de sus muchos pecados. Resalta la descripción de la idolatría, junto con otros pecados, hechicerías, robos, fornicaciones, hurtos, etc. Recordemos, hermanos, que según esta interpretación histórica, estos ataques están siendo dirigidos a los hombres que son parte de la bestia, ¿no es cierto?, que son parte de Roma. Ahora dice, en este texto, en Apocalipsis 9, 20 al 21, se explica la razón del castigo y que Dios esperaba que después de estos castigos ellos se arrepintieran, cosa que no quisieron hacer. Es significativo que la Iglesia Católica y también la Iglesia Ortodoxa Oriental se caracterizan por su idolatría con abundante uso de esculturas, estatuas e imágenes. La Iglesia Ortodoxa no usa esculturas tridimensionales, pero sí usa imágenes y venera, igual que el catolicismo, a la Virgen María y a los santos. El Islam, como religión, es monoteísta y el Corán, su libro sagrado, condena fuertemente la idolatría. Por esto es apropiado que Dios usara a este pueblo para castigar al cristianismo apóstata por su idolatría. Claro, no tendría mucho sentido, ¿no es cierto?, que el Señor hubiese usado a otro pueblo tan culpable como la iglesia apóstata, ¿no es cierto?, para castigarlo por esos pecados de apostasía o de idolatría. Seguimos. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahí vemos una imagen de fondo, ¿no es cierto?,
de cómo esos centros de culto estaban plagados de imágenes que eran veneradas por esta religión. ¿Seguimos? Dice acerca del primero y segundo mandamientos, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso dice Éxodo 20, versículos 4 al 5. Pero allí, ¿no es cierto?, tenemos unas imágenes bien claras de el Papa Francisco y Benedicto XVI, ¿no es cierto?, cómo están postrados allí, inclinados ante las imágenes, honrándolas, ¿no es cierto? Alguien podría decir, bueno, a veces yo he escuchado ese argumento de que en realidad las imágenes no son más que representaciones de la realidad y que ellos en realidad no se postran ante las imágenes, sino ante las realidades, y que estas imágenes son algo así como un apoyo, digamos, psicológico, qué sé yo, para poder dirigir sus mentes hacia las realidades de los santos y de Jesucristo mismo. Pero la misma Biblia dice que el único que debe recibir adoración verdadera es Dios y no los santos. Y además, el mandamiento aquí, según lo leemos, dice claramente que no deben honrarse esas imágenes. No deben honrarse. Y díganme ustedes si no es honrar esas imágenes el revestirlas de oro por todas partes y el ponerlas en una situación en la que realmente son reliquias, son cosas admirables, ¿no es cierto?, dignas de honor. Bueno, el mandamiento claramente rechaza todo eso y eso constituye los grandes pecados, parte de los grandes pecados por los cuales el papado fue castigado y la Iglesia de Oriente también. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes a las que estamos bastante acostumbrados, ¿no es cierto? A mí me toca muchas veces cuando conozco alguna ciudad nueva, algún lugar y paso fuera de una catedral y no voy muy apurado, yo abro las puertas y entro para visitar, para ver qué cosas aparecen allí. Muchas veces se encuentran cosas muy interesantes. Me he encontrado iglesias con simbología masónica, eh, con simbología muy, muy reveladora, ¿no es cierto? El ojo que todo lo ve, por ejemplo, en iglesias católicas. Es muy interesante encontrar todo eso, esa simbología, poder a veces hablar con las personas respecto de esas cosas. Bueno, aquí tenemos una mezquita musulmana que, como ustedes pueden ver, no tiene imágenes. No hay veneración a las imágenes. ¿Okay? Mucho lujo, mucho exposición de riqueza, uso del oro también, de la arquitectura rimbombante, ¿no es cierto? Pero se nota inmediatamente la ausencia de imágenes veneradas. Bueno, aquí el hermano nos compartió unas imágenes bien interesantes acerca de estos paralelismos que tenemos entre la diosa Isis y su hijo Horus, y cómo
esa imagen de los dioses egipcios tienen un paralelismo notable con la imagen de María y Jesús, que siempre aparece, ¿no es cierto?, de esta mujer con un niño en sus brazos, que no es algo nuevo ni original del cristianismo. Esa imagenología, ¿no es cierto?, que proviene ya de otras culturas paganas anteriores. Y históricamente no es difícil rastrear el traspaso del uso de esas imágenes de las religiones paganas a la religión cristiana católica, romana, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos a Júpiter, la estatua de Júpiter, que en la antigüedad era la estatua del dios Júpiter, ¿no es cierto? Y que fue rebautizada, por así decirlo, como la estatua de San Pedro. ¿Ok? Y allí podemos ver a Júpiter con la llave en sus manos, ¿no es cierto? Y así todo se va. A mí siempre me ha parecido muy interesante cómo el papado ha encontrado a través de los años siempre la manera de relacionar la religión pagana con algunos escritos bíblicos que tienden a darle validez, ¿no es cierto? Como este Dios, por ejemplo, que tenía una llave, que obviamente no tiene nada que ver con las llaves del cielo y que supuestamente Jesús le entregó a Pedro. Sin embargo, ellos lo aplican allí a esos pasajes, ¿no es cierto? No, es que Jesús le dio las llaves del cielo a Pedro y por eso entonces allí está con esa llave. Pero, Júpiter también tenía esa llave, ¿cierto? Y era para otros usos. De allí viene la administración de las entradas del cielo y del infierno. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, ahí está, se muestra, ¿no es cierto?, el detalle del pie totalmente gastado de tanto recibir besos, ¿no es cierto?, de esa estatua a través de cientos y cientos de años. Bueno, aquí Hermano, aparece. ¿Sí? quería comentar mi parecer. Satanás distorsionó la adoración a Dios, incluyendo, pero siempre para interesar al ser humano en ganar dinero. El dinero ha sido el amor al dinero ha sido una de las cosas que ha llevado a la Iglesia Católica a levantar altares por uno y otro lado para que la gente vaya y haga mandas dando dinero y recolectan muchísimo dinero. Y no solamente en este tiempo, a través de las edades, porque cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la ciudad de Atenas, ¿por qué no lo quisieron que se predicara de Cristo, del Evangelio? Porque echaba por tierra el negocio de los que hacían las imágenes para la venta. O sea, el dinero ha sido siempre, y además la orden de los jesuitas, que fue también inventada por la misma razón, para recolectar dinero, aparte de defender al papado y estar dispuestos a dar la vida o a matar con el fin de proteger. Fue también el de alguna manera recobrar dineros haciéndose cargo de propiedades que no tenían dueño. Donde había dinero, allí ponían el ojo. Entonces, y ahora las personas que hacen pacto con el enemigo a través de estas religiones, como son los masones, siempre el interés es el dinero.
Eso iba a decir nada más. Sí, hermana, muchas gracias. De hecho, en el conflicto de los siglos dice claramente que una de las cosas que aprendían los miembros de la orden jesuita es a hacerse, ellos aprendían el arte de hacerse de las riquezas de los ricos. Ahí lo dice de manera muy resumida, pero la verdad es que al estudiar un poco cuál ha sido siempre el proceder de estos personajes, nos damos cuenta de que ellos siempre terminan infiltrando los sistemas de poder de los gobiernos, de las empresas, de todo tipo de instituciones que tienen grandes acopios de poder y de recursos económicos. Ellos son personas muy preparadas, se preparan mucho, ellos entrenan a los miembros de su orden para ser grandes administradores, manejar las ciencias y las artes de la economía, de la sociedad, ¿no es cierto?, para poder ejercer un control sobre todos los organismos de poder a nivel mundial. Y por supuesto, poner todas esas cosas al servicio y a los pies del papado. Y de esa manera mantener en sus redes el poder prácticamente absoluto del mundo. Es muy interesante poder darle una mirada a eso. Bueno, acá sigue diciendo en este libro de Will Durant, The Age of Faith, dice o en la era de la fe, ¿no es cierto? Dice, las estatuas de Isis y Horus fueron renombradas como María y Jesús. La Lupercalia romana y la festividad de la purificación de Isis se convirtieron en la fiesta de la Natividad. La Saturnalia fue reemplazada por la celebración de la Navidad. La Floralia por Pentecostés, una antigua festividad de los muertos, por el Día de Todos los Santos. La resurrección de Atis, por la resurrección de Cristo. En el mismo libro sigue diciendo, los altares paganos fueron rededicados a héroes cristianos. El incienso, las luces, las flores, las procesiones, las vestiduras, los himnos que habían complacido al pueblo en cultos más antiguos, se domesticaron y purificaron en el ritual de la iglesia. Y el duro sacrificio de una víctima viva se sublimó en el sacrificio espiritual de la misa. Imagínense. Bueno, el hermano nos habló, ¿no es cierto?, de que en estas diapositivas también íbamos a ver otras interpretaciones históricas alternativas, ¿no es cierto?, de la quinta y la sexta trompetas, dadas por diferentes intérpretes que él seleccionó, ¿no es cierto?, y los puso aquí. Dice, en la siguiente tabla se hace un resumen de las más relevantes. Aquí tenemos al pastor Esteban Bor, que yo diría que la mayoría de nosotros lo conoce, al pastor Héctor Urrutia, él es el licenciado de teología y también es doctor, ¿ya? Es médico. Y está Roy Naden, a él no lo conozco. Dice Mervyn Maxwell, el autor, ¿no es cierto?, de esos preciosos libros que conocemos muchos en la Iglesia Adventista. Está también William Shea, está Paulien, está Larondel y está Stefanovich. Y vamos a ver, aquí tenemos un resumen de la interpretación de la quinta trompeta por cada uno. El pastor Esteban Bor propone que la quinta trompeta corresponde a la Revolución Francesa, cuando los demonios son sueltos del abismo y comienza y se desarrolla, ¿no es cierto?, el reinado del terror. Según el pastor Héctor Urrutia, la quinta trompeta son las invasiones de los árabes sarracenos, ese periodo de 150 años que va desde el año 814 al 964. Roy Naden
dice que esto corresponde a la contrarreforma, que ataca la reforma protestante. La contrarreforma es lo que mayormente se refiere a la orden jesuita, ¿no es cierto? Y allí suceden este periodo de 150 años, desde 1535 hasta 1685. Mervyn Maxwell nos dice que las invasiones de los árabes sarracenos son 149 años, desde el 674 hasta el 823. William Shea nos propone que son las cruzadas de la Edad Media, ese periodo de 150 años, desde el año 1099 hasta el año 1249. Paulien, Larrondel y Stefanovich nos hablan del reinado del ateísmo secular. No interpreta los 5 meses, ya no nos habla del periodo de tiempo. No sé si el pastor Esteban Borr nos habla de ese periodo de 5 meses. No lo sé, yo no he prestado atención a la reinterpretación del pastor Esteban Borr, porque la verdad es que el pastor Esteban Borr también le ha dado una reinterpretación relativamente nueva a la quinta y sexta trompetas, ¿ya? Así que sería interesante revisarlo también. Bueno, en cuanto a la interpretación de la sexta trompeta, el pastor Esteban Borr nos propone que es una reunión de los malvados para guerrear contra el pueblo de Dios, de 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Ok? Allí tiene lugar entonces, según él, esta sexta trompeta. El pastor Héctor Urrutia nos propone que son los ejércitos franceses de Napoleón dando herida de muerte al papado. Esto que sucedió en el año 1798, ¿no es cierto? Roy Naden nos dice que es un tiempo de crisis final desde el siglo XVIII al cierre del tiempo de gracia. O sea, se parece mucho a lo que propone el pastor Borr, ¿no es cierto? Por lo que veo en los tiempos, por lo menos. Vemos aquí Mervyn Maxwell nos habla del Imperio Otomano, ¿no es cierto? Eso es lo que ya hemos visto. Y él propone los 391 años desde el año 1453 al año 1844. O sea, esa es la versión que propone que todo viene desde, la caída de Constantinopla hasta la promulgación de la ley de la apostasía, ¿no es cierto? Que ya la revisamos. William Shea nos propone que es el Imperio Otomano, que va desde el año 1453 a 1844, de la misma manera que Mervyn Maxwell, ¿no es cierto? Y Paulien, Larrondel y Stefanovich nos hablan del surgimiento de la Babilonia espiritual, del tiempo del fin y crisis final durante el sellamiento de los 144.000. ¿Ok? O sea, algo muy parecido a lo que propone el pastor Esteban Borr, ¿no es cierto? Solamente que ellos lo trasladan un poquito más después. Dice aquí abajo hay una consideración, dice: algunos consideran esta interpretación como historicista, pero otros no, debido a que solo ve grandes tendencias, filosofías e ideologías son hechos muy concretos. ¿Ya? Ok. Bueno, la verdad, ahí nosotros podemos preguntarnos también qué es lo que es finalmente el historicismo, porque hasta donde yo entiendo, por lo menos, la visión histórica o historicista, inclusive por allí he escuchado a alguien decir que historicismo visión historicista e histórica no son lo mismo, pero bueno, el asunto es que la visión histórica o historicista que nosotros como adventistas proponemos no quiere decir que todo está en la historia, ¿no es cierto?
sino que se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el presente y va a seguir cumpliéndose en el futuro hasta el final. Esa es la versión historicista según según la definición tradicional, ¿cierto? Perdón, aquí hay, a ver, por ahí sí. Ok, había un micrófono activado. Ok, vamos entonces avanzando y ya creo que nos estamos acercando al final. No sé si hay alguna diapositiva más. Me parece que ya estamos listos. Aquí el hermano Daniel nos copió simplemente las bibliografías que nos pueden ayudar en una revisión de estos estudios, pero ya hemos completado una visión bastante completa, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de las quinta y sexta trompetas. Es algo titánico, la verdad. Es mucha información, pero la verdad es que yo le agradezco a Dios porque el hermano Daniel ha hecho un trabajo maravilloso de, aunque no lo parezca, de resumir esto y de sintetizarlo. A ver, El bueno, hermano Daniel nos ha dado una herramienta preciosa con la cual nosotros podemos repasar de manera muy sintética toda la propuesta histórica y con bastantes detalles, sin necesidad de tener que leernos un montón de hojas y documentos gruesos con especulaciones y un montón de cosas. Yo realmente creo que es una herramienta muy, muy valiosa que el Señor ha puesto en nuestras manos y allí están. No las pierdan, guárdenlas como, como un tesoro y como una herramienta para su uso. Bueno, hasta aquí la presentación de ¿podría las... aportar algo? Sí, adelante. A ver. Acerca de Daniel 7:25, donde dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantarán, que pensará en cambio los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Acá estamos hablando del año 538 después de Cristo hasta 1798. O sea, estamos hablando de que un tiempo en esa época era 360 días, dos tiempos, 720 y medio tiempo 180, sumado a todo eso nos da 1260 días. Ahora, las características que identifican el cuerno pequeño, ahí tenemos un promedio de 10 características, como por ejemplo en Daniel 7, 23 y 24, donde nos dice que se levantó después de los 10, o sea, de los 10 reinos, de los 10 reinos bárbaros que les separó, en lo cual el cuerno pequeño derribó a 3. Luego en Daniel 7:8 también nos dice que se levantó en luego desarraigó, bueno, Daniel 7:8. Habló grandes palabras contra el Altísimo. Igual 7:8 y 7:25. Luego dice, persiguió a los santos de Dios. En Daniel 7:21. Perdón, hermano Jesús, sabe que perdón, hermano Jesús, sabe que se está Luego dice que escuchando, gobernó por un periodo de 3 tiempos y medio. perdón, mire, se está Daniel escuchando 7. muy, muy mal, hermano Jesús. No sé si me escucha. Si tuviera la oportunidad de moverse a algún lugar con Ya. mejor señal. Ya, perfecto. Además se escucha una voz de fondo, parece que hay alguien predicando ahí. Sí, ya, ahora.
¿Me escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Perfecto. Repito, Mire, se entendió para bastante bien. que sepa las 10 características. Sí, sí, se entendió. Ya. Estas 10 características que identifican al cuerno pequeño, que vendría a ser el régimen papal. El primero vendría a ser que se levantó después de los 10, o sea, de estos 10 gobiernos bárbaros que se dividió Roma. Luego se levantó entre los 10, el cuerno pequeño. También se levantó de la cabeza del dragón. Y eso lo tenemos en Daniel 7, 23 y 24. Desarraigó 3 de los cuernos, o sea, 3 de los reinos, el cuerno pequeño, que está en Daniel 7, 8. Habló grandes palabras contra el Altísimo. Eso lo tenemos en Daniel 7, 8 y en Daniel 7, 25. Persiguió a los santos de Dios. Daniel 7, 21 y 7, 25. Gobernó por un periodo de 3 tiempos y medio, que es lo que dije al comienzo, Daniel 7, 25, que son los 1260 años, del año 538 a 1798. Luego dice, cambió la ley, lógicamente que cambió la ley, quitó el segundo mandamiento y el 10º lo dividió en 2. Y el cuarto mandamiento lo corrió al tercero, ya no diciendo acuérdate del día sábado, sino santificar las fiestas. Y si uno se pone a conversar con algún, ya sea párroco, sacerdote, lo que sea de la Iglesia Romana Católica, lo primero que dice es que si estamos en el Perú, en el interior del Perú, hay muchos patrones de diferentes pueblos o ciudades que duran una semana sus fiestas, donde hay licor, hay fornicación, ahora último, hasta corre droga, pero ellos dicen que esa fiesta es santa. Como el enemigo cambia todo. Pensó que podía cambiar los tiempos de Dios. También igual, en 7:25. Y por último, de 26 y 7:27. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De lo que ocurre con lo que es el cuerno pequeño en esos 1260 días. Ahora, si quiero recapitular un poquito, podría decir que la cuarta bestia gobernando sola en el Imperio Romano, cuando estaba unido el Imperio Romano, que fue de 1668, o sea, desde el siglo II hasta el siglo V, que vendría a ser hasta el 476 después de Cristo. La cuarta bestia, o sea, los 10 cuernos, el Imperio Romano estaba dividido ahí, en el 476 al 538. La misma cuarta bestia, que es el cuerno pequeño, gobernó los 3 tiempos y medio, que vendría a ser la primera etapa de la Roma papal, del 538 a 1798. Luego la cuarta bestia, que vendría a ser el cuerno pequeño, recupera el dominio, al sanársele, no ahorita, sino en el futuro, la herida mortal, que vendría a ser la segunda etapa de la Roma papal. Y eso está en un futuro muy cercano, porque hay muchos que creen que en el año 1929, por el premier Mussolini, que era el primer ministro de Italia, el Vaticano recuperó, o sea, se sanó de la herida, y no fue así, porque Mussolini le da un terreno rodeado de 7 montes, pero se lo da porque ya le había quitado Italia terreno a la Roma papal, o sea, al Vaticano, con el cuerno pequeño. Entonces lo que hace es devolverle, y no solamente le devolvió el terreno, sino también el gobierno italiano indemnizó con dinero
al Vaticano y le dio el poder religioso, pero también le dijo que podía tener relaciones, o sea, concordatos o convenios con cualquier país del mundo, pero todavía no se ha sanado la herida, porque ni tiene la marca ni adoramos a la bestia. La herida recién se va a sanar cuando salga la ley dominical, o sea, el sello del enemigo, porque el sello de Dios es el día sábado, el día de reposo. Eso es lo que quería aclarar un poquito. Ok, muchas gracias, hermano Jesús. Realmente ha sido un buen resumen lo que usted ha dicho. Eso, por supuesto, lo hemos visto en el pasado cuando estudiamos Daniel, pero siempre nos Así es. hace bien recordar, eh, recordar estas características, ¿no es cierto?, del papado. Y, por supuesto, no debemos olvidar nunca que, que hay una batalla final que está por delante, que está en el futuro. Y nosotros como adventistas nunca hemos defendido la idea eh, de que estas profecías vuelvan a cumplirse de una manera literal, con periodos de tiempo literales, aunque sí muchos de entre nosotros hemos considerado esa posibilidad. Sin embargo, sabemos que hay bastantes problemas para poder defender una idea como esa, porque el espíritu de profecía nos habla bastante, de manera bastante clara, y hay que ser muy malabarista para hacerle el quite a todos los testimonios que hablan acerca del problema de poner fechas o fijar periodos de tiempo específicos para el futuro, ¿no es cierto? Sin embargo, el mismo espíritu de profecía nos habla en repetidas ocasiones que el actuar del papado en el pasado se parecerá mucho, mucho, mucho al actuar del papado en el futuro. Justamente lo que decía nuestro hermano cuando se sane esa herida que ha recibido en el año 1798. Y entonces hemos de prepararnos estudiando, justamente es una de las razones por las que personalmente creo que debemos estudiar muy bien la profecía a la luz de la historia, porque son cosas que, aunque no se van a cumplir exactamente de la misma manera, sin duda tendrán un desarrollo muy similar, porque así lo dice el espíritu de profecía. Hay una cita muy bonita que el pastor Bohr ha hecho muy famosa en sus presentaciones sobre Daniel 11, en donde él dice que mucha de la historia que ya se ha cumplido, ¿no es cierto?, en los versículos 30 en adelante de Daniel 11, o 30 y algo en adelante, volverá a suceder de manera muy, muy similar. Entonces, vale la pena saber que no es que estemos en el aire, o sea, si el Señor ha visto a bien enseñarnos todos estos detalles de la historia, es por algo. Y de hecho, cuando nosotros leemos el conflicto de los siglos al principio, la hermana Elena White describe esto, lo dice en pocas palabras, ¿no es cierto? Yo lo parafraseo, pero ella en pocas palabras nos dice que no es su objetivo, su propósito, presentar un orden exacto y cronológico de todos los hechos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, sino más bien exponer los principios que han guiado, por así decirlo, la guerra entre el bien y el mal, para que nosotros podamos tener una visión de cómo, así como han sucedido las cosas en el pasado y cómo Dios ha guiado a su pueblo a través de todas esas tribulaciones y dificultades, así también podamos nosotros estar preparados para ver cómo el Señor va a guiarnos en el futuro y cómo también el enemigo va a actuar en base a sus mismos principios en el futuro. Entonces, vale la pena, estamos atentos. Esta revisión de la historicidad de las trompetas no está hecha en ningún caso con el objetivo de dejar aquí sentado un veredicto final, ¿no es cierto?, diciendo que esto simplemente es histórico y se acabó y olvidémonos de esto y nunca más lo estudiemos,
sino explicar bien cómo nuestros hermanos en el pasado, ¿no es cierto?, interpretaron estas cosas, no me cabe duda, a la luz del Espíritu de Dios, y sin embargo, esos mismos principios nos van a servir para que nosotros podamos dilucidar, prever de alguna manera por el Espíritu de Dios el proceder del enemigo de Dios en el futuro también. Así es que ha sido un gusto, hermanos, realmente atender a toda esta presentación que ha preparado con mucho esfuerzo nuestro hermano Daniel, pero estamos seguros que con la bendición del Señor, y a Él sea toda la honra y la gloria. Y me gustaría terminar leyendo algo que me dice el hermano Daniel, que es un anexo, pero la verdad es que yo por más que lo busco en el archivo no lo encuentro. Hermano Daniel, si usted me puede dar una ayudadita, más o menos, ¿dónde estará ese anexo? No sé si estará escuchando por ahí. Sí, Hermano Daniel. no, es un tema de la misión, pero No, no, sabe que casi no se escucha, hermano. Casi no se escucha. No, no sé si me podría tal vez escribir. Eh, Mire, yo busco el archivo y al final solamente está la bibliografía y aparece, no, solo bibliografía y aparecen al final unos links para los temas del pastor Alberto Treyer, por ejemplo, y, y algunos videos del hermano Enrique Rosenthal y del pastor Héctor Urrutia. Y no hay nada más en el archivo. Ok, bueno, de todas maneras, si faltara algo y es necesario presentarlo, estoy seguro que sí, podemos hacerlo la próxima reunión, el próximo domingo, ¿no es cierto? Y así ya podríamos... está en otra versión más nueva, dice. Hermano Daniel, ¿y dónde encuentro esa versión? Tal vez si la tiene por ahí en el teléfono o en algún drive, me la pudiera compartir y yo la descargo y la leemos. Bueno, este... ya, dice que le demos unos 5 minutos y ahí me va a avisar. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un momentito. Ok, aquí están entonces. Comparto estos anexos que me pidió el hermano Daniel que leyéramos. Ahí está. Dice aquí, testimonio de ex ateos convertidos al mensaje milerita al cumplirse la profecía de la sexta trompeta del 11 de agosto de 1840. ¿Ya? Ok, voy a agrandar esto a ver si se puede ver un poquito mejor. Deme un momento, por favor. Ahí sí.
Ahí sí se ve más grandecito. Ok, dice, en 1838, el doctor Josias Leach de Filadelfia, Pensilvania, habiendo abrazado la verdad presentada por William Miller, se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Preparó artículos para la prensa pública sobre el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. Él tomó la posición absoluta de que la 6ª trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840, y que eso demostraría al mundo que un día en las profecías simbólicas representan un año de tiempo real. Algunos de los hermanos, aun los que creían lo mismo que él en ese punto, temblaron de temor por el resultado de si no llegara a ocurrir, según él decía. Sin embargo, esto no lo acobardó, sino que siguió haciendo todo lo posible para dar publicidad a sus conceptos sobre el asunto turco. Los periódicos públicos esparcieron la declaración que había hecho sobre el tema. Los clubes ateos discutieron el tema en sus reuniones y dijeron, aquí hay un hombre que se aventura a algo, y si este asunto sale como él dice, establecerá su pretensión sin ninguna duda de que un día en la profecía simboliza un año y que 2300 días son igual número de años y que ellos terminarán en 1844. Ellos mismos reconocían esa posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, sigue diciendo, la publicación de la conferencia del Dr. Leach produjo, ahí está. La publicación de la conferencia del Dr. Leach produjo una conmoción general y muchos miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que habían surgido entre Mehmet Ali, el Baya de Egipto, y el sultán turco. Centenares dijeron, si este asunto termina con, como afirma el doctor, afirmará el principio de día-año de la interpretación del tiempo simbólico y seremos adventistas. Imagínense. Bueno, esto, la fuente de esto está tomada del gran movimiento adventista de J.N. Loveborg de 2019. Loveborg, me parece que se pronuncia, no estoy seguro. De 2019 de Adventist Pioneer Library. Dice, este notable cumplimiento de la profecía tuvo un efecto tremendo sobre el público, intensificó el interés de la gente en escuchar sobre el tema de las profecías cumplidas y las que estaban por cumplirse. El Dr. Leach dijo que en el transcurso de unos pocos meses después del 11 de agosto de 1840, había recibido cartas de más de 1000 destacados ateos, algunos de ellos dirigentes de los clubes de ateos, en las cuales afirmaban que habían renunciado a su batalla contra la Biblia y la habían aceptado como la revelación de Dios al hombre. Algunos de estos se convirtieron plenamente a Dios y una cantidad de ellos llegaron a ser oradores capaces en el gran movimiento del segundo advenimiento. Algunos se expresaron al Dr. Leach de este modo. Hemos dicho que los expositores de la profecía citan de las enmohecidas páginas de la historia para justificar sus declaraciones de cumplimientos proféticos, pero en este caso tenemos hechos vivientes justo delante de nuestros ojos. Para ilustrar cómo precisamente al fin de la sexta trompeta el mensaje del advenimiento comenzó a ir con gran voz, notaré un caso como me fue relatado por uno de los actores en este mensaje. En el año 1840, E.C. Williams, un fabricante importante de carpas y velas de Rochester, New York, aceptó el mensaje e invitó a los pastores Miller y Himes a ir a Rochester a hablar a los millares de esa ciudad. Ellos respondieron que no tenían el dinero necesario para conseguir un salón de tamaño suficiente para acomodar a la gente. Él contestó, tengo una carpa redonda de 36 metros de diámetro. ¡Wow! Tremenda. Dice, la levantaré, pondré sillas y cuidaré de ellas. Gratis. Vengan y proclamen el mensaje. Ellos vinieron
con lo que teníamos, a ver, espérenme un poquito, ellos vinieron, dice, me dijo, y la carpa no cubrió ni a la mitad de los que vinieron para escuchar. De modo que puse un agregado de 12 metros, con lo que teníamos una carpa de 48 metros por 36 metros. Todos los días, esta carpa se llenaba y centenares se apretujaban alrededor de ella, ansiosos de escuchar la palabra. Increíble. Dice, bueno, este es el libro de Loughborough que se llama El Gran Movimiento Adventista. Ok, esto quería el hermano Daniel que leyésemos. Está muy, muy bonito. Yo quisiera recomendarles otro libro más. Es un libro que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen. A ver, les voy a preguntar. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Quién de ustedes ha leído un libro que se llama Las aventuras del capitán Joseph Bates? ¿Quién lo ha leído? ¿Hay alguien aquí? ¿Nadie? Sí, tengo el libro. Sí. Lo bajé por... Lógico, es un libro amarillo. Yo no sé las tapas, hermano. Yo solamente tengo el PDF. Ah, no, yo no tengo el libro, lo imprimí. ¡Guau! Oigan, hermanos, es un libro hermoso, hermanos. Lógico. Se los Así es. recomiendo, hermano. El libro Las aventuras del capitán Joseph Bates. Yo creo que todos como adventistas hemos escuchado hablar del hermano José Bates, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, él fue un capitán de barco por muchos años, tiene una historia maravillosa, hermano, pero hermoso, es un testimonio de los más preciosos que yo he leído. Y ese hermano, a pedido de la revista The Young Instructor, el instructor de la juventud de ese tiempo, él escribió todo su testimonio en pequeños números. Y todos esos números fueron recopilados después, posteriormente, por él mismo, porque se le pidió que hiciera eso para generar este libro. Así es que les recomiendo, hermanos, que lo lean. Cuenta todo el testimonio de él antes de ser convertido, después de convertirse y toda la historia que él vivió del movimiento adventista. Así que no se lo pierdan. Es uno de los pioneros. Sí, es uno de los pioneros de nuestra Es uno iglesia. de los pioneros. De Así es. hecho fue... Es igual que la escuela de Madison, también es muy bueno. Sí, sí. Hermanos, el capitán Joseph Bates, fue, para que ustedes se hagan una idea de qué calibre tenía este hombre, fue quien el Señor utilizó para introducir con fuerza el mensaje del sábado en la iglesia adventista. Y además, el mensaje de la reforma pro salud, él lo introdujo antes de que la hermana White tuviera la visión de la reforma pro salud. Antes, el hermano Joseph Bates fundó un sinnúmero de instituciones de temperancia en su tiempo. Así que léanlo, realmente les va a encantar. Bueno, yo creo que con eso ha sido suficiente por hoy. Podemos terminar la sesión de... Hermano, ¿Sí, hermana Dinora? ¿podía compartir el libro Sí, podría ser. para leer? Pero sí, porque si la tienen en PDF. Sí, lo voy a compartir, hermana. Miren. Ojalá, gracias. Sí. Sí, y es fácil de leerlo porque no es extenso, es un libro de 100 páginas, 120 páginas. Es pequeño. Sí, bueno, pero con bastante... En realidad la versión que yo tengo, por lo menos, no sé si será la paginación, pero son 200 y tantas, son 270, me parece mucho. No es tan cortito, pero es muy entretenido, muy bonito, sobre todo para leerlo con jóvenes también, inclusive con niños. Nosotros lo leemos con nuestro hijo de 8 años y él lo disfruta mucho. Así es que totalmente recomendado.
Ya, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. ¿Les parece? Ah, Vamos a orar. amén.